Hola, hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial aquí en Academia Ramos. Vamos ahora a empezar con el estudio de un nuevo tema. El tema se llama razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿sí? Dentro del curso de trigonometría. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a considerar un triángulo rectángulo tal como este, ¿sí? Digamos que este triángulo rectángulo, vamos a ponerle nombre, es A, B, C, donde el ángulo recto está en el vértice C. Le llamamos ángulo recto porque su medida es de 90 grados sexagesimales. Pues muchachos, claro, ustedes lo recuerdan por el curso de geometría que también estamos llevando paralelamente, pues, ¿no? Muy bien, entonces fíjense aquí en el vértice C ya tenemos 90 grados, ¿cierto? Eso quiere decir que este par de angulitos que estoy señalando aquí deben sumar los otros 90 grados, ¿no? Vamos a llamarle a este ángulo alfa y vamos a llamarle a este ángulo beta. Entonces alfa más beta deben sumar pues los otros 90 grados, ¿cierto? Que sumados a 90 grados, que es el ángulo recto, pues ya hacen los 180 grados, que deben sumar pues los ángulos internos en todo triángulo, pues, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahora, alfa y beta son ángulos agudos, ¿cierto? ¿Qué significa que sean ángulos agudos? Quiere decir que su medida pues debe ser menor a 90 grados, pues, ¿no? La medida de cada uno de ellos debe ser menor a 90 grados. Muy bien. En nuestro triangulito rectángulo que tenemos aquí, vamos a llamar a este lado, vamos a decir que su medida es A, minúscula. Este otro ladito su medida es B minúscula y este otro ladito su medida es C minúscula. De tal manera que, fíjense, vamos a ponerlo mejor con rojito, con color rojito. Ahí está, A, B, C. ¿Cierto? De tal manera que a los lados, ¿sí? A los lados que son, que forman el ángulo recto, se les llama catetos, ¿sí? Entonces este será cateto y este otro lado que tiene medida B minúscula también será cateto. Mientras que el lado que se opone al ángulo recto, fíjense, el lado que se opone al ángulo recto tiene medida C minúscula, ¿verdad? A este lado se le llama hipotenusa. Bien, entonces aquí pues podemos establecer también una relación entre los lados, ¿verdad? ¿Cierto? De este triángulo rectángulo a través del famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bien, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la longitud, ¿cierto?, de la hipotenusa, que en este caso le estamos poniendo C, eso al cuadrado debe ser igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Muy bien, muchachos. Bien, además, pues podemos establecer relaciones entre los lados de este triángulo rectángulo con respecto a cada uno de los ángulos agudos, ¿sí? Bien, vamos a definir la razón trigonométrica seno, ¿sí? Seno se define como el cateto opuesto, seno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se define como el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. ¿Sí? Esta es la definición de seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver cómo sería o cuánto sería el seno de alfa para nuestro triángulo rectángulo. Fíjense, alfa está aquí. Muy bien. Cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es este de aquí, pues, ¿no? Fíjense, el cateto opuesto a alfa, ahí lo estamos señalando.
tiene medida B, ¿verdad? Sobre hipotenusa, la hipotenusa tiene medida C, pues, ¿no? Ahí está. Ahí estaría entonces nuestro seno del ángulo alfa. Queremos el seno del ángulo beta. Seno del ángulo beta. Muy bien, muchachos, entonces recordemos la definición de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si queremos el seno del ángulo beta, aquí tenemos el ángulo beta. ¿Cuál será el cateto opuesto al ángulo beta? Ahí lo vamos a señalar en rojito. Ahí está. Ahí lo estamos señalando. ¿Cierto? El cateto opuesto al ángulo beta tiene medida A. Sobre la hipotenusa que tiene medida C, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a definir la razón trigonométrica coseno. Coseno se define, coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, se define como el cateto adyacente, que le vamos a poner C punto A, sobre la hipotenusa. Así se define coseno. Muy bien, ahora fijémonos en nuestro triángulo rectángulo y hallemos el coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa. Entonces nos fijamos en el ángulo alfa y ahora recordamos la definición de coseno, dice cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo alfa es este de aquí, pues, ¿no? Ahí lo estamos señalando, es A, ¿sí? La medida de ese cateto, pues, ¿no? Sobre la hipotenusa, pues la hipotenusa es C, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahora a hallar el coseno del ángulo beta. ¿Sí? Recordemos la definición de coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo beta es este de aquí, ¿cierto? Lo estamos señalando ahí. Vamos a señalarlo mejor con rojito. Ahí está, ¿cierto? Es la medida de ese cateto es B, ¿verdad? Claro, B. Sobre la hipotenusa que es C. Bien. Vamos ahora con la tangente. La definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Listo. Si queremos, por ejemplo, la tangente del ángulo alfa, perdón, tangente del ángulo alfa, cateto opuesto al ángulo alfa tiene medida B, sobre cateto adyacente tiene medida A. Vamos a hallar ahora la tangente del ángulo beta. La tangente de ángulo beta, nos fijamos en el ángulo beta, la tangente es cateto opuesto al ángulo beta, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que en este caso es B. Cotangente. ¿Cómo se define la cotangente de un ángulo? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si queremos la cotangente del ángulo alfa, a ver, cateto adyacente al ángulo alfa es A sobre el cateto opuesto que es B. Si queremos la cotangente del ángulo beta, muchachos, la cotangente del ángulo beta, recordemos la definición, cateto adyacente al ángulo beta es B sobre el cateto opuesto al ángulo beta que es A. Secante. Secante de un ángulo. ¿Sí? La secante de un ángulo se define como hipotenusa sobre el cateto adyacente. Muy bien, entonces si queremos hallar la secante del ángulo alfa, ¿cierto? La hipotenusa es C, ¿sí? Y el cateto adyacente al ángulo alfa es A. Si queremos la secante del ángulo beta, muchachos, recordemos la definición. Hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa es C sobre cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo beta, ¿sí? Es B, ¿verdad? Ahí está. ¿Listo? Y por último, la última razón trigonométrica, la cosecante. La cosecante de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muchachos, si queremos la cosecante, por ejemplo, del ángulo alfa, ¿cuál sería? Recordemos la definición. Hipotenusa, la hipotenusa es C sobre el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿cierto? Es B.
Si queremos la cosecante de beta, muchachos, si queremos la cosecante de beta, ¿cómo la hallamos? Recordamos la definición. Hipotenusa, la hipotenusa es C, sobre cateto opuesto al ángulo beta es A. ¿Listo? Ahí tendríamos pues las razones trigonométricas, pues, ¿no? De un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Muy bien, muchachos, entonces vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí. Solamente nos vamos a quedar con la definición de las razones trigonométricas allí. Y ahora vamos a estudiar lo que son pues las razones trigonométricas. Vamos a abreviarlo así, razones trigonométricas recíprocas. Muy bien. ¿A qué se refiere este punto? Fíjense aquí fue en la definición. Fíjense en el seno, la definición de seno y la definición de cosecante. ¿Sí? Si nos damos cuenta, pues el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, es lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en uno de estos ángulos agudos en nuestro triángulo rectángulo, por ejemplo, en alfa, ¿sí? Nos podemos fijar también en el ángulo beta, pero vamos a hacerlo con alfa. Si nosotros hallamos el seno de alfa, habíamos dicho que el seno de alfa, cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y si hallamos la cosecante de alfa, ¿sí? La cosecante de alfa sería hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, C sobre B. Fíjense, son recíprocas, ¿verdad? El seno de un ángulo y la cosecante de ese mismo ángulo son razones trigonométricas recíprocas. ¿Y qué pasa si multiplicamos estas dos razones? O sea, si multiplicamos seno de alfa por cosecante de alfa, esto sería multiplicar B sobre C por C sobre B, ¿cierto? Y esto nos da 1, ¿verdad? Claro, porque C se va con C, B se va con B y nos da 1, ¿cierto? Fíjense, qué interesante, ahí tenemos una identidad trigonométrica, ¿sí? Son identidades recíprocas, esta, donde el seno de un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo, multiplicado por su cosecante, es igual a 1. Bien, fijémonos ahora en el coseno de alfa. El coseno de alfa, la definición de coseno es cateto adyacente, en este caso A, sobre la hipotenusa, que es C. Fijémonos ahora en la secante de alfa. La secante de alfa, la definición es hipotenusa, que es C, sobre el cateto adyacente al ángulo alfa. El cateto adyacente es A, ¿cierto? Entonces fíjense, el coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo con su secante son razones trigonométricas recíprocas. Coseno y secante son recíprocas. De la misma manera, si multiplicamos estas dos razones trigonométricas, ¿sí? Es multiplicar A sobre C por C sobre A, esto nos va a dar también 1, ¿cierto? Muy bien. Fijémonos ahora en la tangente de alfa, ¿cierto? La tangente de alfa es, definición de tangente, cateto opuesto, alfa está aquí, el cateto opuesto es B, sobre cateto adyacente, alfa está aquí, el cateto adyacente a alfa es A. Ahora fijémonos en la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es cateto adyacente, que en este caso es A, sobre cateto opuesto, que es B. Si multiplicamos tangente de alfa por cotangente de alfa, es como multiplicar B sobre A por A sobre B, y esto también nos da 1, muchachos, fíjense. Entonces la tangente y la cotangente también son razones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Muy bien, y lo mismo podemos hacer también pues con el ángulo beta, ¿sí?
Le dejo eso de tarea para ustedes para que analicen también pues las razones trigonométricas recíprocas para el ángulo beta, que es un ángulo agudo en este triángulo rectángulo, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces vamos a borrar por aquí y ahora vamos a estudiar el siguiente punto. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien. Fíjense, alfa y beta son dos ángulos complementarios, ¿cierto? Alfa y beta son ángulos agudos en nuestro triángulo rectángulo, pero también son ángulos complementarios porque la suma, ¿sí? La suma de ambos nos da, es igual a 90 grados sexagesimales, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿cierto? La suma es 90 grados, son dos ángulos complementarios entonces, alfa y beta. Bien, muchachos, entonces fíjense, si nosotros hallamos el seno de alfa, fíjense aquí, el seno de alfa, fíjense, el seno de alfa es cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es C. Hallemos ahora, fíjense, el coseno de beta. Hallemos el coseno de beta. El coseno de beta, la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos fijamos en el ángulo beta. El cateto adyacente al ángulo beta es B, ¿cierto? Sobre hipotenusa, que es C. Entonces, fíjense, cuando los ángulos son complementarios, como en este caso, ¿sí? El seno de uno de sus ángulos es igual al coseno del otro. ¿Ok? ¿Qué más? Fijémonos ahora en la tangente de alfa. La definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos el ángulo alfa, el cateto adyacente es B, sobre el cateto opuesto, perdón, es B, sobre el cateto adyacente, que es A, ¿cierto? Esa es la tangente de alfa. Fijémonos ahora en la cotangente de beta. La definición de cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente a beta es B, sobre el cateto opuesto a beta es A. Entonces, fíjense, cuando los ángulos son complementarios, ¿cierto? La tangente de uno, vamos a ponerle así mejor, tangente, aquí, la tangente de uno de los ángulos es igual a la cotangente del otro. ¿Listo? Muy bien, muchachos, entonces, fíjense, de aquí también podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? Que la tangente de beta sería igual a la cotangente de alfa, pues, ¿no? La tangente de beta sería igual a la cotangente de alfa. Y de aquí podríamos decir que el seno de beta es igual al coseno de alfa, pues. Claro, porque son ángulos complementarios, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, fijémonos ahora en la secante de alfa. La secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, ¿sí?, es C. El cateto adyacente al ángulo alfa es A. Fijémonos en la cosecante de beta. La definición de cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí está el ángulo beta. La hipotenusa es C, sobre el cateto opuesto es A. Si nos fijamos, pues la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, ¿cierto? Entonces, cuando los ángulos son suplementarios, la secante de uno es igual a la cosecante del otro. Entonces, de aquí podríamos decir que la secante de beta debe ser igual entonces pues a la cosecante de alfa, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces aquí ya tenemos el estudio, pues, ¿no?, de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien, muchachos, entonces vamos a borrar por aquí
Y ahora vamos a estudiar las razones trigonométricas de ángulos, de los ángulos agudos en triángulos rectángulos notables. Bien, ¿qué es un triángulo rectángulo notable? Es aquel triángulo, pues, ¿no?, donde la proporción de sus lados es conocido con respecto al ángulo, a sus ángulos agudos. Y por ejemplo, entre los triángulos rectángulos notables más conocidos, pues tenemos los siguientes. Tenemos el triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 45 y 45 grados sexagesimales. Fíjense, ahí tenemos la proporción de sus lados. Otro triángulo rectángulo notable es el triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 30 y 60 grados sexagesimales. Ahí tenemos la proporción también de sus lados. Y el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Bien, entonces aquí podemos hallar pues sus razones trigonométricas. Por ejemplo, si quisiéramos hallar el seno de 45 grados sexagesimales, nosotros sabemos que para hallar el seno de un ángulo tenemos que aplicar pues la razón cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Escojamos pues cualquiera de los dos ángulos, pues, ¿no? Cualquiera es 45 grados, escojamos este. El cateto opuesto sería K sobre la hipotenusa, que es K por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Entonces aquí K y K se van y nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces racionalizando multiplicaríamos por raíz cuadrada de 2 arriba y dividiríamos por raíz cuadrada de 2 también, ¿verdad? Entonces esto nos dará raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? ¿Cierto? Así hallamos el seno de 45 grados. El coseno de 45 grados también nos va a salir raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cierto? La tangente de 45 grados, ¿cierto? Nosotros sabemos que la tangente es cateto opuesto, que en este caso es K, sobre el cateto adyacente, que también sería K, ¿verdad? Entonces esto nos da 1, ¿cierto? De la misma manera podríamos hallar, por ejemplo, el seno de 30 grados sexagesimales. Si nos fijamos aquí, seno de 30 grados, cateto opuesto, que es K, sobre la hipotenusa, que es 2K, ¿cierto? Entonces esto nos da 1/2. Coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados sería cateto adyacente, que en este caso es K por la raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2K. Entonces aquí nos dará raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿cierto? De la misma manera acá podríamos hallar, por ejemplo, el seno de 53 grados. Seno de 53 grados, cateto opuesto, que en este caso es 4K, sobre la hipotenusa, que es 5K. Esto nos da 4/5, ¿verdad? Por ejemplo, tangente de 37 grados. Tangente de 37 grados, nos fijamos, aquí está 37 grados. Definición de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3K sobre 4K. Esto nos da 3/4, ¿verdad? Y así podríamos hallar pues todas las razones trigonométricas de estos, de los ángulos internos de estos triángulos rectángulos notables, ¿cierto? Pero no son los únicos triángulos rectángulos notables, son los más conocidos, sí, pero no son los únicos. También tenemos otros triángulos rectángulos notables, como por ejemplo estos de aquí, ¿sí? Ahí tenemos pues el triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 8 y el otro sería 72, pues, ¿no? 72 grados sexagesimales. Ahí están las proporciones de sus lados, ¿sí? Otro triángulo rectángulo notable es el triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son 15 y 75 grados. Y ahí están las proporciones de sus lados, ¿verdad? Otro es el de 16 y 74, ahí están las proporciones de sus lados, ¿sí? Y ahí tenemos pues los principales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a establecer una tabla por aquí. Si hallamos todas las razones trigonométricas de esos triángulos rectángulos, entonces vamos a tener una tabla más o menos así como esta.
una tabla de resumen, ¿verdad? Donde están las principales razones o todas las razones trigonométricas en los principales triángulos rectángulos notables, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, la tangente de 60 grados. Ahí está, tangente de 60 grados, raíz cuadrada de 3, ¿no? ¿Cierto? La secante de 53 grados, la secante de 53 grados, ahí lo tenemos, 5 tercios. Y así, ¿verdad? Podríamos hacer nosotros también nuestra tablita, pero aquí está el resumen, pues, ¿no? De las razones trigonométricas de triángulos rectángulos notables. Muy bien, muchachos, entonces les dejo como tarea el estudio de todo este capítulo teórico, sí, bien estudiadito, bien, porque a partir entonces de los próximos videos viene ya lo que nos interesa, pues, ¿no? La aplicación y a través de problemas y ejercicios. Bien, muchachos, nos vemos entonces hasta la próxima clase.